Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy un programa especial para celebrar los 10 años de la Ley de Identidad de Género. Programón con unas invitadas de lujo, que ya te las voy a presentar. Estamos con Romina Escobar, actriz. ¿Cómo estás, Romina? Hola, ¿cómo estás, María? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Y también con Julia Amore, también actriz, activista y es asesora en la Comisión de Mujeres y Diversidades de acá, de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidas. Gracias, Mariana. ¿Qué significa esta fecha, estos 10 años de esta ley? Que yo creo que es una ley, me voy acomodando en el donde me corresponde, ahí estoy, en el medio. Una ley que nos hizo una sociedad mejor, ¿no? Una sociedad en la cual uno tiene más ganas de vivir. Por lo menos eso es lo que me pasó a mí cuando, bueno, en el año 2012 la Cámara de Diputados sanciona, finalmente el Congreso sanciona esta ley. ¿Qué les pasó a ustedes en lo personal, en aquel momento, si vamos para atrás? La verdad que fue una alegría enorme para todas, para todes, para todos los compañeros que pudieron obtener el DNI tan ansiado, tan querido, tener la identidad que tanto buscábamos, ¿no? Que a veces se hacía costoso ir al médico, se hacía ir al médico, entre tantas otras cosas, ¿no? O sea, hacer trámites era engorroso, que te llamaran por el nombre que no era adecuado a lo que uno sentía, ¿no? Eso fue especial, fue maravilloso. Mira, yo te cuento que soy una persona un poco más grande, que vengo de los 90, donde era impensado que podía llegar a pasar estas cosas. Por lo menos para mí, digo, ahora hay nuevas generaciones. Y para mí fue una alegría enorme. Si bien lo tuve un año anterior por un amparo judicial, en el caso particular mío, que todas y todos podamos tener este mismo derecho ganado fue, mira, me emociona realmente que siga pasando. Sé que falta un montón de cosas todavía por cumplirse, ¿no? Realmente que haya una verdadera inclusión. Pero ya está, era poder respirar hondo y decir, bueno, como escuchar a tantas personas, tantas activistas que ya no están, ¿no? Como Loana Berkins, como Claudia Pia Bauraco, como Diana Zacayán. Y me acuerdo Pia, hablo de Pia porque fue la más cercana a mí, era como una tía para mí, que dijo poder irse en paz como se fue y que en su responso pudiera tener el nombre que ella había elegido. Ay, mira, me haces emocionar escuchándote. Sí que es emocionante, ¿no? Sí que es emocionante poder nombrarse, digo, la importancia del nombre también, ¿no? La importancia del nombre. Y en tu fundamental. Caso, Julia, ¿qué recordás de aquel día y qué impacto tuvo en tu vida? Muchísimo. Recuerdo el día que se sancionó la ley, que estábamos en el Congreso, en el palco, estábamos con Loana Berkins, con Diana Zacayán, con Alba Rueda, con Mauro Cabral, con Blas Radi, con César Sigliuti, muchos que ya no están, pero otros que seguimos en la lucha. Y fue un día histórico, maravilloso. Me parece que esta es una ley madre para un montón de otras leyes que vinieron después y que todavía faltan algunas otras, pero bueno, tenemos el DNI no binario y tenemos también el cupo de inclusión laboral travesti trans, y todo eso es posible porque logramos esta ley que es fundamental, ¿no? El reconocimiento de la propia identidad con un simple trámite administrativo. Costó muchísimo. Puedo contar un poco lo que fue la previa de la sanción de la ley. Había muchos proyectos de ley y se trabajó el consenso. El consenso de parte de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de las compañeras travestis y trans, encabezadas por referentas que ya nombramos, Diana Zacayán, Loana Berkins, Pia también, bueno, un montón de referentas que no están, pero que han marcado nuestro camino. Loana es como una traviarca para nosotras, para la mayoría, la madre traba, por eso decimos traviarca. Y
se logró el consenso, ¿no? Que es lo fundamental, como también lo hicimos cuando hubo que votar un proyecto de ley para la legalización del aborto. Digo, me parece que ahí está donde uno deja las mezquindades, los individualismos y pone en valor el objetivo primordial, que es la población específica para la que está pensada esta ley, ¿no? Estas políticas públicas. Tenemos una placa, a ver si la podemos ver, que marca el impacto que tuvo en cifras, ¿no? Más de 12.000 personas trans han podido rectificar sus documentos, ¿no? Adecuar esa anotación tan fundamental para hacer trámites, ¿no? Porque el documento te lo piden en todo momento. Bueno, más de 12.000 personas. El 62% de ellas se autopercibió como mujer y un 35% como varón. Una de cada 4 personas tiene menos de 24 años, ¿no? Que marca que van a tener otras juventudes también. Otra vida. Otra vida, ¿no? Realidad, sí. Y entre los más jóvenes realizaron el cambio de DNI 525 menores de 17 años. Eso también nos muestra muchas veces estos recorridos de vida que han sido tal vez tan tortuosos, ¿no? Porque expulsados de sus propios hogares, como siempre decimos, de las escuelas, del sistema de salud, que las expulsa y las expone a estas vidas más cortas, ¿no? Y tal vez esto sí, sin duda, va a marcar a largo plazo esta bisagra de permitir otra forma de inclusión. En tu caso, Romina, que además te felicitamos porque has recibido un premio recientemente, ayer, anoche, en el Festival del Fin del Mundo que se hace en Tierra del Fuego, en Ushuaia, como una de las protagonistas tenía acá el nombre, Nosotros Nunca Moriremos, la película de Eduardo Crespo. Así es. ¿No? Que estuvo en Berlín también. En San Sebastián. En San Sebastián. La presentamos. La verdad que estoy muy contenta, estoy muy maravillada con todo lo que me está pasando. Y estás maravillosa, Romina. Estás maravillosa. También, ¿por qué no decirlo? Hoy fue un día muy especial, fue un día de celebración, de saber que faltan un montón de cosas, pero bueno, y esto también que tiene que ver con mi trabajo, con la actuación, la verdad que también viene a reivindicar un montón de cosas. Antes era impensado tener un personaje de una persona trans en una tira o en una ficción, o siempre nos llamaban para ridiculizarnos. Claro, el grotesco, o el ¿no? grotesco, o era la chica que estaba en una esquina, o la peluquera. Digo, ahora se cuentan historias donde somos partícipes, se cuentan historias donde se nos ven humanas, se nos ve individuas, se nos ve como somos y se nos ve a nosotras, digo, y a nosotros y a nosotres, porque también hay historias de chicos trans que está genial y buenísimo que pase y que suceda. Y con respecto a esta película fue como en mi vida y en mi carrera un poco... Una vez me habían preguntado qué opinaba de una persona cis que interpretaba a una persona trans. Y yo contesté en ese momento que no era quien para coartarle el trabajo a nadie, o sea, si estaba bien hecho y desde el respeto y demás. Sí, finalmente es la actuación. Es la actuación. Que estaría buenísimo que a nosotras también nos convocaran para hacer un personaje que no sea trans. Y después me escucha Eduardo Crespo, me llama, me invita, y en esa película que me trajo este premio y un par más, hago una madre que tiene a sus 2 hijos, que pierde a uno, y el investigar por qué su hijo había fallecido. Y me metí en todo un mundo, desde la actuación, en un mundo de esta madre, de ver, de investigar y tantos casos, ¿no?, que pasan de mujeres que pierden a sus hijos. Y fue para mí muy conmovedor. Sin duda, además, importante esto que vos señalás, Romina, de acercar a un público. Lo mismo creo que en la actuación que tuvieron en esta tira de Telefe, Pequeña Victoria, con tanta audiencia y tanto éxito, donde ahí sí protagonizaban a mujeres trans, pero la importancia de acercar a esos públicos más masivos, la humanización de las personas trans, ¿no? Porque lamentablemente todavía circulan estos discursos de odio, o muchos montados sobre prejuicios, ¿no?
todavía tan presentes. Pero ¿qué crees? ¿Qué impacto para vos tuvo esta tira y su presencia, la presencia de ustedes allí en la pantalla de un canal como Telefe, ¿no? Sí, en el prime time, ¿no? En un horario central, en Telefe, digo, que es la hora en la que las familias se suelen sentar a la mesa a comer y a mirar la tele. Y estábamos ahí, nosotras, en Casa Diana, un grupo de chicas trans, travestis y trans, con Mariana Genesio como una de las protagonistas también. Que una de las protagonistas de esa tira, ya una chica trans, también contando una historia de algo que no se habla habitualmente, que es la donación de esperma para ser madre. En ese momento no sabía que iba a maternar, pero en principio a través de la donación, y luego se desarrolla su maternidad, pero digo, también una apuesta jugada en ese sentido de la autora, Keka Halvorsen, Erika. Y sí, una gran apuesta, y la verdad que para nosotras y para la audiencia en general fue, como decíamos recién, acercar esas vidas, esas realidades a las familias, al cotidiano, al público que no tiene acceso a la población trans y que la ve de lejos y que tiene todos estos prejuicios, todo esto que contaba Romy, la estigmatización y los lugares comunes en los que se nos suele poner. ¿Todavía lo sienten en la calle? No tanto. Yo hay algo que en todo el día, que estuvimos un día de celebración de muchas actividades, siempre lo tuve dando vueltas en mi cabeza y en mi corazón y nunca lo pude decir, que lo voy a aprovechar a decir ahora, Mariana, y aprovecho también a agradecer la generosidad del espacio en tu programa, que tiene que ver con algo que noté en la sociedad y sobre todo en la población específica de la que estamos hablando, ¿no? Cuando se sancionó la ley, empezaron a salir las trabas a la calle. Empezaron a verse trabas de día y trabitas nuevas, trabitas jóvenes, chicas trans y también varones trans. Lo que pasa es que el varón trans se camufla un poco más. Y la traba es más llamativa, es más... Es verdad. Es más visible la traba. Entonces, verlas de día fue algo que se notó, fue muy notorio. Es verdad, antes de la ley no veías una chica trans o una traba, una travesti en el supermercado. Eso, en la cotidianidad. En el supermercado haciendo un trámite en el banco. Eso no sucedía. No sucedía. Si querías ver una traba, hasta, de hecho, se iba a ver una traba, como quien va al zoológico, a los bosques de Palermo o a los kilómetros. Digo, mira, ahí están las trabas. Bueno, pasaba muchísimo eso, sigue pasando lamentablemente, pero esta ley es, como vos dijiste, bisagra, es un antes y un después en esas vidas, en esas realidades. Me cuesta hablar de lo personal porque yo también tengo mi rectificación que la hice unos años antes de la ley. Que fue parte de la estrategia también, ¿no? De la estrategia política para instalar el tema, para empujar esos márgenes, que era tan difícil en ese momento, ¿no? Y lo vemos como, bueno, está la posibilidad, incluso a partir del decreto que el año pasado firmó el presidente Alberto Fernández, de marcar con una X el no binario, ¿no? Como otro gran avance y otro gran paso, pero uno se ubica 10 años atrás y era otro el contexto. Totalmente. ¿No? Y una cosita es los pilares fundamentales de esta ley, que es despatologizante, desestigmatizante, desjudicializado, porque no hay que hacer un trámite. Sí, no hay que justificar, o no hay que fundamentar, porque se hablaba de esto del, vos bien señalás, y está lo de la patologización, no es una disforia de género, una... Como antes se decía, disforia de género, por ignorancia, ¿no? Digo, uno creía que eso, que había que enmarcarlo en ese título, ¿no? Pero es cierto que no es una enfermedad, y lo que esta ley trajo como una ley pionera en la región fue eso, ¿no? Sacarlo del ámbito médico y ponerlo bajo la decisión de la autopercepción de cada persona. Señalabas vos, Julia, que hoy hubo muchas celebraciones, ustedes estuvieron en algunas de las que se hicieron acá mismo en la Cámara de Diputados. Por la mañana, la diputada Gabriela Esteves convocó a una celebración donde participaron otras diputadas como Mónica Macha, Jimena López, estuvo el ministro Daniel Goyán, estuvo Carla Bisotti también, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y tenemos ahí una notita que fueron nuestros cronistas para compartir con ustedes.
años, pasaron muy rápido, de una ley que fue, creo que marcó un antes y un después, porque por supuesto que las luchas no se terminan en un solo día, hay debates culturales, hay procesos que necesitan de que los pueblos entiendan mayoritariamente que a veces se han incurrido durante la historia, muchas veces en discriminación, estigmatización de aquel que es diferente. Bueno, creo que ese día se puso, recuerdo bien yo, se puso en agenda ya definitivamente, recuerdo muy bien las palabras de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo ahí en la Casa de Gobierno que ella sentía que ese día era un día importante porque había mucha más gente que iba a poder vivir mejor, de acuerdo a cómo se autopercibe en su condición, en su género, ¿no es cierto? Acabamos de terminar una actividad organizada por la Cámara de Diputados y Diputadas, por Gabriela Esteves, con la presencia de muchísimas compañeras y compañeros de organizaciones y representantes de la población travesti trans y otras funcionarias, entre ellas Carla Bisotti, ministra de Salud. Pudimos poner en valor la importancia en clave democrática, en clave de derechos humanos, en clave de acceso a la ciudadanía de una ley que modificó la vida del país en general, como es la Ley de Identidad de Género. También pudimos pasar balance como a pesar de la transformación normativa todavía quedan desafíos pendientes, que estuvo muy importante poder listarlos, y la verdad igual fue un hecho para celebrar y que lo hemos llevado adelante con mucha alegría. Bueno, hay un diputado y una ministra de este gabinete que participaron de esta celebración por la mañana en la Cámara de Diputados, y planteaba la ministra Gómez Alcorta el tema de los desafíos, ¿no? Que había sido uno de los ejes de esta reunión. ¿Cuáles creen ustedes que son los desafíos? Uno de los aspectos que se reclama desde las organizaciones de activistas trans es justamente que no se está cumpliendo de forma absoluta con el capítulo que tiene que ver con la salud, ¿no? Que prevé esta ley en el marco de acompañar los tratamientos hormonales en el caso de que se requieran, o alguna operación que demande una persona trans en su transición. ¿En qué está esto? Sí, la verdad que hay todavía un camino por recorrer. Digo, ponemos en valor todas las conquistas y los avances. Es real que en temas de salud sigue siendo difícil, pero no solamente, como bien decías vos, en cuestiones que tienen que ver con la hormonización y los tratamientos hormonales de las personas travestis y trans y las masculinidades trans, sino también de las compañeras que sin tener acceso a la salud o sin haber tenido en su momento porque no existía la ley, y las que lo hicieron habiendo ley, lo hicieron porque no les quedaba otra, porque no pudieron hacer efectivo el acceso a la salud, tienen inyectadas aceite industrial en su cuerpo. Entonces ahí también tenemos un tema que es delicado, que es sensible, que tiene que ver con también la falta de formación en los profesionales de la salud en relación a ese tema. No hay todavía herramientas como para resolver esa problemática, que es una problemática que a la población travesti trans, sobre todo a las féminas, ¿no? A las trans femeninas, por cuestiones de modificación de sus corporalidades y demás, se ven con problemas graves de salud, porque es una sustancia que no está preparada para el cuerpo humano, y el cuerpo humano no está preparado para tener eso en el cuerpo, para tenerlo ahí. Entonces genera muchas infecciones, cáncer, migra, y ese es un gran tema que tenemos que resolver. Hoy se lo pudimos plantear. Yo personalmente me encargué de transmitírselo como inquietud de la población a la ministra Carla Bisotti, como algo que tenemos pendiente, como unas cuantas cosas que tenemos pendiente todavía, como es la verdadera inclusión del cupo laboral travesti trans, que se haga efectivo en todo el país. Es difícil
llegar con estas políticas públicas a todo el territorio, porque pareciera que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Y fíjate que los datos del RENAPER, que eran los que compartíamos hace un ratito en relación a la cantidad de personas trans que hicieron la rectificación del registro de los datos del DNI, la mayoría corresponde a los centros urbanos, ¿no? Porque es cierto que todavía hasta falta difusión, tal vez, campañas para llegar y acompañar a las personas en las zonas más alejadas y las zonas rurales. Romina, ¿qué pensás que ha cambiado a partir de del impacto de esta ley, la aceptación en las familias? Porque ese es un tema... Mira, yo te hablo en mi caso particular y como te dije hace un ratito, soy una chica de los 90, donde todo era mucho más difícil. Si bien veo que las familias van aceptando a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes, me parece que todavía falta, por ahí no desde la familia, sino desde la sociedad toda, la inclusión. Vos has contado algo, no sé si lo querés contar, en relación al vínculo con tu mamá. Sí, bueno, mi mamá hasta el día de hoy no me acepta, no quiere saber nada conmigo. Yo no sé si tiene que ver por una cuestión del tiempo, de la época en que ella se crió, o del no saber, no sé, realmente no lo sé, pero sí creo que las nuevas generaciones tienen las cosas un poco más amables, un poco más queribles. No sé, yo veo a Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, ¿no? Así es. Y también, ¿sabes cómo? Hablábamos hace un ratito de Pequeña Victoria y la cantidad de madres que, no sé si te pasó a vos, Julia, que me escribían contando a partir de la ficción. Digo, sabiendo que tenían sus niñeces, sus hijas, hijes, siendo personas trans, que tenían como un futuro, que no era solo estar en una esquina o, digo, como sin querer ser referente o ejemplo de nada, lo éramos. Yo actuando, digo, no lo podía creer que me escriban madres. Hermoso. Que me hagan dibujos, las criaturas, que me manden dibujitos. Era... Sí. Es de llanto fácil, Romy. No, sí, pero es muy lindo. Es muy lindo lo que contás. Nunca. Es muy lindo lo que contás. Nunca pensé que me podía llegar a pasar eso. Porque recibir el cariño de una criatura, sea quien sea, y de esas madres agradeciéndome. O sea, nunca pensé que alguien me iba a agradecer por algo que yo estaba haciendo con tanta pasión, que es la actuación, ¿no? Y que como desde ese lado podía llevar un poquito de alegría o de sanación a esas familias. Entonces, por ahí, uno, como es el dicho, en casa de herrero, claro, digo, no tengo mi familia, pero tengo la familia de otras familias. De otras familias claro. que me escribían y que esos niños me escribieran. Era demasiado lindo. Pero tengo familia, digo, mi madre es la que no me acepta, pero tengo una familia y mis primos y las nuevas generaciones que me volvieron a levantar y a querer y a abrazar. Qué y mis lindo. tíos que a lo largo del tiempo empezaron a quererme y a entenderme. No sé si a quererme, pero a entenderme. Quererme supongo que me querían siempre, pero a entenderme, a saber del tema. Porque en el momento, yo hablo de los 90, pero digo, no había tanta información como ahora. Claro. Y mi familia era una familia que no entendía, que era como muy pacata y era o rosa o celeste o no había intermedios. Es lindo lo que contás porque, digo, lo que te pasa a vos le ha pasado a muchas personas trans y quizás los que están del otro lado también, bueno, los interpela. Decíamos que hubo 2 actos hoy en la Cámara de Diputados, el otro fue por la tarde a las 17 en el Salón de los Pasos Perdidos, fue un acto institucional donde estuvieron también varias diputadas, diputados, funcionarios, activistas, estuvieron nuestras invitadas también, y estuvo Malena Galmarini, y la vamos a escuchar lo que nos decía. La verdad que es una década de cambios, ¿no? Una década de transformaciones, no solamente en la sociedad, no solamente en cuanto a las leyes, básicamente en la transformación, en la vida de nuestras personas, nuestra gente, nuestro pueblo. Hoy ver este recinto, este salón lleno de personas travestis trans, pero además con la alegría, ¿no? Personas que transitaron con tanto dolor y que hoy puedan
emocionarse, llorar, reír, con esa sonrisa, con esa magia, con esa fuerza. La verdad, fue muy emocionante el evento, fue muy emocionante recordar estos 10 años. Pero siempre digo, ¿no? ¿Qué pasa en los próximos 10 años? ¿No? Ya tenemos 10 años ganados, ya tenemos 10 años adentro. Bueno, la próxima década todavía quedan muchas cosas por conquistar, muchos derechos por conquistar, muchos derechos por reconocer. Bueno, ahí estaba, ¿no? Con este planteo de lo que viene hacia adelante. Y en ese sentido pensaba, siempre se señala la expectativa de vida de las personas trans. Lamentablemente es 30 y pico de años, 40, y quienes pasan ese límite, ¿no?, tan trágico, tiene que ver con la inclusión laboral, muchas veces la posibilidad del trabajo estable, del acompañamiento, porque han tenido vidas muy duras, muy difíciles, con esta falta de atención, como decía Julia, la salud, con estos cuerpos castigados tal vez por situaciones de prostitución, ¿no? El estar en la vía pública parados en condiciones de mucha vulnerabilidad. ¿Cómo piensan que se puede reparar frente a esta situación pensando en las generaciones que son de adultas trans, mayores? Quedan viejas y quedan pocas. Y la verdad que tenemos una deuda con nuestras mayores, con nuestras viejas. Somos herederas de las madres, de las abuelas. Y nosotras también tenemos nuestras madres, nuestras abuelas trabas, que son muy poquitas y a quienes le debemos reconocer es reparar, que es un proyecto que anda por ahí dando vueltas y que tenemos pendiente todavía, que es la reparación de parte del Estado, ¿no? El Estado también, digo, acá lo que estamos hablando, esta celebración de los 10 años, es un Estado que se hace eco de una demanda, de una necesidad, de una población específica, y ese eco lo transforma en políticas públicas que nos da la posibilidad de ser quienes siempre fuimos, ¿no? Pero con nuestros datos rectificados, en el caso de que fuera necesario, y si no, igual con el trato digno que nos merecemos, aunque no hayamos hecho la rectificación de datos en el DNI, si así lo fuera. Digo, y nos falta el reconocimiento de nuestras mayores, las viejas que tenemos con tanto dolor y que han pasado por situaciones mucho... Sí, Romy hablaba de la década del 90, claro, ¿no? Pero antes, los 70... El código contravencional perseguía a las personas, si se vestían con ropa diferente a la asignada a su sexo, ¿no? Salían a la calle vestidas, trasvestidas, digamos, y ya cometían una falta y eran perseguidas por la policía con maltratadas, golpeadas, metidas en los calabozos, ¿no? Y esto pasaba no hace tanto tiempo. Claro, 10 años hace muy poquito, digo, es verdad, antes de la ley nos podían llevar presas. Por eso, por el simple hecho de ser, nada más. Y hay algo que está bueno compartir con tu audiencia, con la gente que te sigue en tu programa, y esto que hablamos de la autopercepción y de la identidad y qué sé yo. Digo, hay que entender que todos tenemos identidad de género, no solamente las personas trans, las personas travestis, las masculinidades trans. Todos tenemos identidad de género. Lo que pasa que casualmente, en algunos casos coincide con la manera en la que nos registraron en el momento de nacer y en otros no. Ahí está. Entonces, si se respeta a las personas en las que coincide, ¿no?, esa manera en la que nos registraron en el momento de nacer, ¿por qué no respetar a las otras personas que también tienen una construcción identitaria como la tenemos absolutamente todo el mundo? Todos tenemos construcción identitaria. Romy, para despedirte, ¿qué mensaje le dirías a las familias donde, bueno, hay una niña, un niño trans y no entienden qué le pasa? Que comprendan a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes, que tener la contención familiar es lo primordial, tener una contención familiar que los abrace, que los quiera, que los ayude a entenderse a ellos mismos y a los papás, porque tampoco es fácil ser papá y mamá. Creo que la unión entre esas niñeces, adolescencias y sus padres es lo primordial. Y el amor entre todo.
Y voy a decir, nada, hoy lo dije varias veces y preguntarnos todavía dónde está Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? Esa es la pregunta. Hace un año que está desaparecido y lo seguimos buscando. Aparición de Tehuel, aparición con vida. Gracias por recordarlo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, nosotras y nosotros seguimos analizando la media sanción de la ley de VIH-Sida. Finalmente se le dio en la Cámara de Diputados, ahora pasa al Senado. De eso vamos a estar hablando ahora, ya. No te vayas. Ley integral sobre el VIH. Diputados aprobó el proyecto de ley integral sobre VIH, hepatitis y tuberculosis. La iniciativa ahora pasa al Senado, donde podrá convertirse en ley. El proyecto fue presentado por la diputada Carolina Gagliard, del Frente de Todos, y promueve, entre otros puntos, la creación de un régimen de jubilación especial para quienes transiten la enfermedad de VIH y hepatitis B o C. También busca ofrecer un acompañamiento integral para las personas que transitan VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. Además, establece la creación de un observatorio nacional sobre estigma y discriminación con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas. Y para hablar de este tema estamos con Matías Muñoz, que es presidente de la Asociación Ciclo Positivo. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mariana. Muchas gracias por la invitación una vez más. Bueno, contentos. Contentos, sí. La verdad que salió como tenía que salir, tardó. Nos costó unos cuantos años. Y mira, desde que se empezó a escribir el primer borrador, que fue en el año 2013, pasaron más o menos unos 8 años. Después fuimos trabajando en general entre las organizaciones el texto y se presentó por primera vez en esta Cámara en noviembre del 2016. O sea, todo el proceso es de 8 años, pero hace 6 que venimos ya pateando los pasillos de este Congreso buscando primero esta media sanción y bueno, y ahora nos tocará ir por la Cámara Alta. ¿Por qué es necesaria esta ley? ¿Por qué es necesaria esta ley? Esta ley es necesaria porque todavía al día de hoy, en el 2022, 13 personas se siguen muriendo todos los días por causas relacionadas al SIDA, a las hepatitis virales o a la tuberculosis. Esto es una cifra inaceptable, sobre todo... ¿Cuántas? Vamos a repetir la cifra. 13 personas todos los días pierden la vida por el VIH, por las hepatitis o por la tuberculosis. Estas son cifras que se dan no en todo el mundo, ¿no? Hay países que tienen mejores cifras y hay países que tienen peores cifras. La cuestión es que Argentina no debería tener las cifras que tiene porque está todo dado para que las personas que tengan VIH o cualquiera de estas patologías puedan acceder a un tratamiento, puedan acceder primero a un diagnóstico, después a un tratamiento. Gratis, además, hay que subrayarlo. Exactamente. Tener una buena calidad de vida. Pero, sin embargo, hay dos cuestiones que hacen que todavía las personas sigan muriendo. Por un lado es la pobreza, porque casi el 70% de las personas con VIH en Argentina no tienen un empleo registrado. Estos son datos comprobados con el programa Sumar del Ministerio de Salud. Y en segundo punto es la discriminación, que lamentablemente al día de hoy, en este año, en esta década, en este tiempo en el que vivimos, todavía sigue siendo, a nuestro criterio, el problema más grande de vivir con VIH. ¿De qué forma se manifiesta esa discriminación? La discriminación se da en un montón de ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la vida social, desde los entornos individuales, incluso con el autoestigma y la autodiscriminación, digamos, con el conflicto que una persona puede tener por vivir con VIH, por lo que eso puede significar en la sociedad. Se da en el entorno cercano, con la familia, los amigos, la pareja, incluso, o las parejas. También se da en otros entornos que complican un poco más la vida, ¿no? El ámbito laboral es uno de los factores que más influye, incluso que desemboca en la causa de la pobreza. Hay un estudio que se presentó el año pasado, realizado por la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, que dice que al 17% de las personas encuestadas, que tienen un universo más o menos de 1000 personas de casi todo el país, al 17% se les fue negado un empleo o fue despedido por la sola causa de tener VIH. Pero eso es ilegal. Eso es completamente ilegal. No solamente ser despedido por una causa de salud, sino también que te pidan un test de VIH para hacer en los exámenes preocupacionales también es ilegal.
¿Por qué? Por varias razones. Primero porque tener VIH no te inhabilita para trabajar a ningún trabajo. Incluso las normas de bioseguridad para cualquier empleo tienen que ser las mismas para todas las personas, porque no siempre sabemos si la persona tiene alguna u otra patología que pueda llegar a ser transmisible. Y por el otro lado es ilegal porque existe también una resolución ministerial del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social que dice que se habilita a la denuncia si se realiza el test de VIH en los preocupacionales porque se considera violatorio no solamente de la ley vigente, de la Ley Nacional de SIDA, sino también de la ley que prohíbe los actos discriminatorios y también de la Ley de Protección de Datos Personales. Porque recordemos que la información de salud es un dato sensible en los términos de la Ley de Datos Personales. Después de la sanción en estos días, de esta media sanción en realidad, hay quienes la cuestionaron diciendo que generaba privilegios para personas conviviendo con el VIH-Sida. ¿Por qué se dice eso? Bien, yo creo que los comentarios en contra de este proyecto de ley todavía o de esta media sanción son esperables, ¿no? Sabemos que hay una porción de la sociedad y esa porción de la sociedad se ve reflejada en una porción del Parlamento que no está de acuerdo con que las personas tengamos derechos o no está de acuerdo con la igualdad o con la equidad o con la igualdad de oportunidades. Y acá, en relación a esto, en relación a estos privilegios que se dice sobre determinadas poblaciones, tiene que ver con un artículo muy importante que tiene el proyecto, que son los artículos, que es el capítulo en realidad de la seguridad social. Como te decía previamente, esta ley lo que viene a hacer es atacar estos dos problemas muy grandes que giran alrededor del VIH, que son la pobreza y la discriminación. En relación a la pobreza, hay dos artículos importantes. Uno es la posibilidad de que aquellas personas que están en situación de extrema vulnerabilidad social puedan acceder a una pensión no contributiva para poder llevar sus gastos comunes, para poder tener un plato sobre la mesa, para poder tomar sus medicamentos y que no les caigan mal. Y el otro punto importante es un régimen especial previsional que permite a aquellas personas que tienen muchos años de diagnóstico y muchos años de tratamiento, que científicamente está comprobado que las personas con muchos años de diagnóstico tienen un síndrome de inmunosenescencia, que se le llama, que es un proceso inflamatorio en el cuerpo que hace que se tengan más comorbilidades a menor edad. ¿Qué significa esto? Que una persona con VIH a mayor edad va a tener muchas más enfermedades que una persona que no lo tiene. Esto es, haga su tratamiento o no. Sabemos que una persona en tratamiento puede tener una buena calidad de vida, puede tener una esperanza, una expectativa de vida igual a la que una persona que no tiene el virus, e incluso una persona en tratamiento no transmite el virus a otras personas. Sin embargo, este proceso inflamatorio que se lleva adelante en el cuerpo hace que se tengan más enfermedades. Por eso se prevé esta posibilidad de este régimen especial previsional para aquellas personas que necesitan jubilarse por razones de enfermedades o por tener estas comorbilidades, puedan acceder a este beneficio jubilatorio unos años antes y con algunos años menos de aportes. ¿Por qué también es un beneficio? No solamente por el argumento científico y médico, sino también por el argumento social. Hay una historia de 40 años de discriminación en el acceso al empleo, lo veníamos diciendo, ¿no? Que también hacen necesario que las personas tengan la posibilidad de jubilarse. Hoy en día, el tercer argumento, y con esto lo cerramos, primero el médico, después el social, y el tercer argumento es el de salvar vidas, ¿no? Hoy en día el 44% de los fallecimientos por causas relacionadas al SIDA son personas entre 45 y 64 años. ¿Qué significa esto? Que muchas veces la mayor cantidad de personas que fallecen por esta enfermedad ni siquiera llegan a la edad jubilatoria. Matías, breve, ¿cómo va a seguir el trámite en el Senado? ¿Cómo esperan? Bien, ya empezamos a trabajar, por supuesto. Hace estos años de patear el Congreso nos han enseñado algunas cosas y ya estamos solicitando reuniones con distintos diputados. La idea es que el trabajo sea igual de transversal que como fue en diputados. Queremos que la política no nos robe una ley que es para toda la sociedad. Entendemos que esto tiene que ser tomado por los distintos bloques de manera transversal. Lo hemos visto en la Cámara de Diputados, con diputados de todos los bloques defendiendo y diputadas de todos los bloques defendiendo con el corazón este proyecto. Muy emocionante, y a destacar el discurso de Maximiliano Ferraro, y lo digo y me emociono porque recuerdo el momento. Realmente necesitamos más diputados y diputadas que legislen con el corazón, y eso lo vimos ese día, y seguiremos caminando los pasillos de este Congreso para poder tener este año una nueva ley de VIH y hepatitis, porque necesitamos evitar más muertes, ¿no? Este proyecto salva vidas. Esas 13
vidas que se pierden todos los días son muertes evitables y creemos que el Congreso tiene que estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, Matías, por traernos tanta información. Muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Nosotras y nosotros nos vamos al corte, ya volvemos con más Punto Género, no te vayas. Seguimos en Punto Género y nos vamos a ir a Tierra del Fuego, puntualmente a Río Grande, donde estamos en comunicación con las tecnologías con una periodista feminista, Lorena Uribe, que ella integra el grupo de paridad de Río Grande, Paridad Ya RG, porque en esta semana, el miércoles, está convocada una sesión en el Consejo Deliberante local para avanzar con una ordenanza que va a establecer la paridad. Tierra del Fuego es una de las 3 provincias que aún no tiene paridad en la legislatura. ¿Esto se va a tratar en la legislatura o en el Consejo Deliberante? ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, te cuento que hoy no tan bien como quisiera, porque en realidad no logramos obtener el dictamen favorable para el tratamiento. El día 12, en principio, estaba prevista esta sesión en el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Grande. Tal como mencionabas, Tierra del Fuego es una de las 3 provincias con la que no cuenta justamente su legislatura con paridad, más allá de que se sancionó en el 2017, Tierra del Fuego continúa con esa deuda. Y lo que se esperaba para el día de hoy en esta comisión, que fue de más de 8 horas, con más de 40 oradoras y oradores, entre mujeres y disidencias, se esperaba obtener un dictamen favorable para el tratamiento y tener la paridad ya en la ciudad de Río Grande, que ese fue el compromiso inicial por parte de los ediles y de las ediles. Esto fue aproximadamente el 19 de abril. Desde ese 19 de abril hasta el día de hoy se sucedieron distintas reuniones con posturas distintas en torno a la paridad, y lo que se busca en la ciudad de Río Grande es que el cuerpo, el Consejo Deliberante, tenga paridad, no solo en las listas, sino también en la conformación del cuerpo y en las vacancias. Eso es a lo que apunta este proyecto, que se los envié y que presentó el edil Javier Cadizaya hace 2 años, y que, hoy la verdad que fue un golpe bajo, podríamos decir, porque, finalmente hubo ediles que se retiraron del recinto, que no emitieron opinión, que no dijeron absolutamente nada respecto de la paridad, y fue la verdad que para las mujeres y las disidencias, que hace 2 años que venimos trabajando en el tema, fue muy duro aceptar que no hubo dictamen y que estamos en veremos. Recién en la jornada de mañana sabremos si se firma este dictamen y cómo será la paridad, porque la discusión es si es paridad en las listas o si es paridad en las listas, en la conformación del cuerpo y en las vacancias. Lorena, ¿cuántas mujeres hay hoy en el Consejo Deliberante de Río Grande? En la actualidad solamente tenemos 2 mujeres en el Consejo Deliberante. ¿De un total de cuántos legisladores, ediles? 9. De 9. De 9, sí. ¿Y qué pasa en las otras? Sí, ¿qué pasa en las otras 2 ciudades de la provincia? En las otras 2 ciudades, que es Tolwyn por un lado y Ushuaia. Ushuaia hace 2 años atrás, la ciudad de Ushuaia, y en la actualidad hay algunas compañeras feministas que han trabajado en un libro que se llama Ambiciosas, y que reúne justamente todo el recorrido y el trayecto que debieron hacer para poder llegar a contar con mujeres en el Consejo Deliberante, porque en el año 2019, hasta el año 2019, el Consejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia estuvo completamente conformado por hombres. ¿Sí? De hecho, en el 2015, cuando se dio toda la movida del Ni Una Menos, del que muchas de las mujeres de Tierra del Fuego, del país y del mundo, Latinoamérica, fuimos parte, hay una foto emblemática justamente de los 7 concejales en ese entonces de la ciudad de Ushuaia,
con el cartel de Ni Una Menos, cuando no había ninguna mujer. Por otro lado, en la ciudad de Tolwyn, que es una ciudad de mucha menos cantidad de habitantes, la conformación del Consejo Deliberante te podría decir que es casi paritaria, pero bueno, hay otras cuestiones político-partidarias que se dan en esa ciudad y que hacen justamente que tenga otras particularidades, y de hecho hay un compromiso por parte del intendente de abordar la paridad, pero no en este momento o no para las elecciones del 2023. No así con la ciudad de Río Grande, que sí hay un compromiso por parte del Ejecutivo Municipal de tener paridad en Río Grande para el 2023. ¿Y qué pasa a nivel de la legislatura provincial? ¿Cómo es la presencia de mujeres en las bancas? En la legislatura provincial, aún sin ley de paridad, sucede algo que hay que resaltar, que es importante, es que existe la presencia de mujeres, te diría prácticamente del 40% de mujeres, de un total de 15 legisladores y legisladoras, son prácticamente el 40% mujeres, y este dato surge no solamente de la realidad, sino también de un informe que realizó el Ministerio del Interior en relación a la paridad en Argentina, y de hecho la legislatura de la provincia está bien posicionada, pero bueno, Mariana, no significa el hecho de tener paridad dentro de la legislatura, claramente no significa que tenga una perspectiva de género, así que como que son dos situaciones que hay que trabajar. Desde ya. ¿Cómo esperan que siga entonces esta lucha que están dando ahí en Río Grande para conseguir la paridad, esta ordenanza tan importante que podría votarse entonces en la jornada del miércoles? Sí, el compromiso de la jornada de hoy, te repito, en una jornada que realmente fue, te podría decir, hasta escandalosa en la forma que terminó, que se suscitó, y que lamentamos muchísimo las mujeres que participamos durante más de entre 8 y 10 horas estuvimos dentro de un recinto, con la salida de 4 de los concejales que son justamente del oficialismo o que forman parte del oficialismo, es un interbloque, se retiraron del recinto prácticamente sin decir nada. Y recién hace 20 minutos atrás emitieron la información oficial desde el mismo Consejo Deliberante que en la jornada de mañana, a partir de las 12 del mediodía, se va a realizar una reunión de comisión donde se van a abordar las diferentes dictámenes o lo que se espera modificar en este proyecto de ordenanza. Y recién el día miércoles a las 2:30 comenzará esta sesión en la que se estima y las mujeres deseamos, por supuesto, que se apruebe esta paridad, pero que la paridad sea, en este caso, como te decía, tanto en las listas, en las vacancias y en la conformación del cuerpo. Entendemos, sí, que hasta este momento lo que sucederá seguramente es que tendremos que negociar qué clase de paridad. En realidad nosotras no negociamos, sino que se negocia entre partidos políticos, y es esa la cuestión de fondo que sucede en la ciudad. Clarísimo, Lorena, muchas gracias por este informe, por ponernos al tanto de lo que está pasando allí en el sur del país, y estaremos atentas y atentos a cómo se desarrolla entonces la posible votación y aprobación de la paridad finalmente en el Consejo Deliberante de Río Grande. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Bueno, nosotras y nosotros terminó este programa hermoso. Me encantó poder hacer este balance de la Ley de Identidad de Género, estos 10 años, lo que significó, el impacto que tiene, ¿no? Lo que nos transformó como sociedad y todavía, por supuesto, lo que falta. Nos volvemos a encontrar próximo lunes a las 23, como siempre, en Punto Género. Chau, buena semana.